Historias de terror. Las amamos, las odiamos, independientemente de lo que sientan, todos las queremos escuchar. Y más aún cuando son historias reales. El día de hoy he juntado a mi audiencia para que me cuenten sus anécdotas terroríficas y paranormales más escalofriantes. Todas y cada una de ellas teniendo una sola condición: que sean reales. ¿Qué les parece si van por algo de comer, algo de tomar, un cafecito, algo rico y escuchan conmigo las historias del día de hoy? Comencemos. Hola, buenas tardes, días o noches. Mucho gusto, me llamo Oriana y soy de Buenos Aires, Argentina. Mi historia, más que alguna situación en particular, va más a lo que pasé desde mi infancia hasta mi adolescencia. Desde mis 4 años hasta mis 16 estuve en un departamento donde la situación entre mis padres era insostenible, lleno de peleas y discusiones, un ambiente hostil entre ellos y conmigo. Ya más grande en mis 24 y adentrándome en temas de brujería, escuchando sobre cómo los seres de baja vibración muchas veces provocan estas cosas, me hacen creer que en ese departamento había algo más. Por empezar, yo al ser hija única y al mis padres siempre estar ocupados, tenía muchísimos juguetes y muñecas. Un día me regalaron un bebé de juguete muy hermosa, pero a los días de tenerla, empecé a tener pesadillas con ella. Me perseguía, me quería hacer daño. Era algo que jamás me había pasado con ninguna otra muñeca. Llegó al punto en el que le tuve que decir a mi madre. Mientras le comentaba la situación, debía taparle los oídos a la muñeca por miedo a que ella me oyera. No pasó a más y mi padre la arrojó a la basura. Solía tener pesadillas de seres que empezaban a tocarme por las noches. No sé si era el mismo sueño, pero yo abrí un poco los ojos y lo veía al lado de la cama, mirándome y tocándome. Cerraba los ojos con tanta fuerza para que no se enteraran de que estaba despierta. Siempre eran sueños lúcidos y tan reales que el miedo solía hacerme despertar agitada. Eran sombras negras que rondaban mi casa. Despertaba dentro de esa pesadilla y a excepción de mi cama, todo estaba absolutamente vacío. Y esta sombra me elevaba y giraba mis tobillos hasta torcerlos y romperlos para luego arrojarme al suelo. Yo a los 12 dejé de ser creyente de cualquier religión y fue cuando estas pesadillas se pusieron peor. Soñaba con seres horribles, cerdos humanoides de ojos color fuego persiguiéndome y gritándome: "Eso te pasa por no creer". Estaba sumida en la depresión y desesperación. Todo termina cuando dejé esa casa y mi padre atrás cuando cumplí los 16 años. Seguí teniendo sueños más no pesadillas de este estilo. He soñado con personas que ya no están en este mundo y no conozco, pero fue un lindo sueño. Pude charlar con ellos de manera amena y ahora encontré mis creencias. Me encanta y encuentro un cariño y amor en Dios Cernunos. Lo siento conmigo y siento que Él me protege y aconseja. Sé que la historia no pudo ser la gran cosa ya que no fue algo tan físico, pero fueron más de 10 años de situaciones similares y desgaste mental y emocional para estar en esta situación. Quitando el tema de las situaciones sobrenaturales y oníricas, quisiera dar un consejo. Hay cosas que dan miedo en esta vida y no son sobrenaturales. Todos sabemos que las personas también pueden dar miedo y mucho. Quisiera que, aunque cueste salir o desaligarse de personas o situaciones que sabemos que nos hacen mal, hagan el esfuerzo. Sé que ustedes pueden. Nunca es demasiado tarde y nunca hay que guardarse las cosas, ni callarse. ¡Wow! Me hace muy interesante. Estoy completamente de acuerdo que hay lugares que simplemente son malos, güey. Estaba leyendo otra historia de una familia estadounidense que todo el rato, mientras vivían en una especie de como residencia, todos ahí se enfermaban. A todos les dio cáncer y no me refiero a solamente a un hijo. O sea, a cada persona de todas las familias que vivían ahí, mínimo una tenía cáncer, mínimo otra tenía una enfermedad fea. Las mascotas se perdían, se iban de la casa. Cuentan en la historia que cuando se van de esas casas es cuando las cosas empiezan a calmar. Entonces yo sí soy también creyente de que hay veces que sí te puedes topar con algún tipo de mala suerte, algún tipo de embrujo, algún tipo de espíritu que te esté persiguiendo a ti, pero a veces lo que está imbuido con mala energía, lo que está imbuido con cosas negativas es un lugar y no necesariamente una persona. Continuemos a la siguiente historia. Hola Pato, la verdad es que siempre me han apasionado las historias paranormales, pero nunca me pasan. Lamentablemente o afortunadamente, pero esta historia fue mi gran excepción. Estuve expuesta a una jugada de Ouija sin protegerme. Estaba empezando a adentrarme en este mundo. Primero pensé que era solo una formalidad,
pero los siguientes días comencé a tener sueños horribles, como que me accidentaba o que me mataban sangrientamente. Pero el peor de todos fue uno en el que soñé que estaba en una habitación con un ente completamente negro. Yo solo tenía una lámpara a la mano y estaba a oscuras. En ese momento saqué una carta de tarot y escuché una voz gritando, "El diablo", que fue la carta que saqué, de una forma con dientes puntiagudos, ojos blancos, totalmente gris y una gran nariz. Me agarró desde atrás. Me levanté. Lo horrible fue que cuando abrí los ojos sentí mi hombro presionado y encima de mí había una sombra negra viéndome dormir. Cerré y abrí los ojos y ya se había ido. Ese día ya no pude descansar. Al día siguiente me dio fiebre por la mañana. Mi madre, siendo muy religiosa, me llevó a la iglesia. Me ungieron la cabeza en agua bendita. Después de eso, las cosas se calmaron y nunca volvió a pasar. Ahora tomo mis precauciones y pues me sumergí de manera más responsable en el tema. Tengan cuidado con todo lo que hacen en este tema de lo paranormal. He visto que muchos TikTokers o muchos creadores de contenido no enfatizan lo suficiente en lo que es la protección. Creo que es la base de todas las magias. No importa qué tipo de magia quieras llegar a practicar o qué tipo de magia te gustaría aprender en un futuro, tienes que tener mínimo conocimiento sobre la magia de protección. Cualquier hechizo, cualquier tipo de artilugio, de amuleto que puedas tener para protegerte es algo necesario, y más si van a estar sumergiéndose en este tipo de prácticas como lo son el tarot, la ouija o cualquier tipo de ritual que abra puertas o portales a otro tipo de planos. Continúo con las historias. Todo empieza en febrero del 2005. Mi abuelo había ido a caminar al parque como cualquier otro día normal, solo que ese día no vio bien de repente y pisó mal en la orilla de la banqueta. Eso hizo que se tropezara, haciendo que golpeara su cabeza, pero pues no sintió nada, solamente el golpe, y él seguía normal, como si fuera un simple tropiezo. 2 meses después, mi abuelo les dice a mi mamá y a mis tíos que se iban a juntar tal día de abril para el cumpleaños de una de mis tías y que quería que llegaran a las 5 p.m. El día del cumpleaños él se levanta normal, se baña, come, etc. Él salió de la casa a las 3, ya que antes de la reunión se iba a encontrar con un amigo, y al llegar con su amigo empezó a sentirse mal. El amigo lo llevó al hospital porque mi abuelo empezó a verse extraño. Mi abuelo cada vez se ponía peor. El amigo le marcó a mis tíos y mi tío mayor llegó lo más rápido posible para llevarlo al hospital. El doctor le dijo que mi abuelo le había dado un infarto cerebral y que él tenía que entrar a cirugía, que era urgente. Lo operaron de la cabeza y estuvo vivo una semana. Mi abuelo murió el 8 de abril del 2005 a las 7 a.m. Mi abuelo tuvo 3 días de funeral. Ellos estaban devastados y en el funeral mi primo, que en ese tiempo tenía 5 años, no entendía qué estaba pasando. Solo que pensaba que mi abuelo estaba dormido y le dijo a mi mamá que por qué todos lloraban y observaban la caja. Mi mamá le explica que mi abuelo ya no estaba con nosotros y que estaba en un mejor lugar, pero que ellos ya no podrían verlo. Y mi primo le dice a mi mamá que por qué si mi abuelo estaba arriba de ellos. Mi mamá con miedo voltea arriba y mi primo le dice, sí, ahí está, míralo, está arriba en las rejillas del aire acondicionado, se está asomando. Mi mamá no veía nada y no se la creía. Mientras tanto, ahí mismo con una de mis tías que estaba recargada, ella me dijo que no se había fijado que estaba recargada. En fin, se recargó como 30 o 40 minutos y uno de sus primos se acercó y le dijo que ya soltara a mi abuelo, que ella ya llevaba mucho tiempo agarrada de él. Mi tía voltea y se da cuenta de que estaba recargada en la rendija del aire acondicionado. Ella me dijo que se fue con sus hermanos que estaban un poco lejos del ataúd, y lo que estaban hablando mis tíos sintieron como una mano les pasó por la espalda. En eso todos se voltean para ver y asegurarse de que sintieron lo mismo, y dijeron sin pensar, es papá. ¿Quién más podría ser? Al día siguiente mi mamá estaba dormida muy profundamente, pero decía que podía escuchar ladrar a un perro. Ella no se levanta para nada, pero de repente, por el pasillo de la casa, escuchó que pasaba alguien arrastrando las chanclas, la cual esa acción hacía él siempre. Mi mamá explica que se escucha y siente a alguien acercarse enfrente de su cama. Mi mamá en un sueño sabía que ese sonido era de mi abuelo. Y ella le dice que qué pasó, pero luego reaccionó de que mi abuelo ya no estaba vivo. Brincó de la cama y corrió con mi abuela. Ella le dijo que estaba pálida y temblorosa y no entendía nada de lo que pasaba.
Mi mamá le dijo a mi abuela que mi abuelo estaba en la casa y ella le dijo que le preguntara que cómo estaba. Ella ya no quiso moverse ni ver nada y así acaba la historia. Espero les guste y disfruten un ratito de la historia de mi mamá. Esta es una de las mejores historias que he escuchado en toda mi vida. No puedo describirles lo que sentí cuando comentó que el primito le dijo que su abuelo estaba ahí metido en las rendijas del aire acondicionado, güey. Todos los pelos se me pusieron de punta, me dieron ganas de llorar. Increíble historia, wow. Algo tienen los niños, güey. Algo tienen los niños que tienen los sistemas abiertos, güey. El tercer ojo abierto, no sé cómo explicarlo, güey. Pero los niños pueden ver cosas, güey. No tengo dudas. Qué miedo. Y la única pregunta que me queda a mí es, ¿verdaderamente era el abuelo lo que estaba metido ahí dentro? Qué miedo. Wow. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente historia? Hola Pato, cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años vivía en casa de mi abuela y ya que soy muy apegada a ella, dormía junto a ella siempre. Nosotras dormíamos con la puerta del cuarto abierta y la vista daba directo a la cocina. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, yo desperté y al voltear miré a alguien en una esquina. Siempre dábamos la espalda, yo creí que era mi tío. Sin embargo, cuando le preguntaba, a él lo negaba. Así duré aproximadamente un mes. Una noche antes de dormirnos, mi abuela y yo veíamos una novela, y justo cuando volteé a la puerta, había parada una niña de mi edad, cabello negro y largo, ropa blanca y una mirada de odio. En la mesa estaba el señor. No recuerdo nada de su cara, como si no tuviera una. Entonces la niña me hizo una seña como una amenaza. Me señaló a mí y a mi abuela y luego pasó su dedo por su cuello. Yo entré en un ataque de pánico y toda mi familia se enteró. Me tuve que cambiar de cuarto. Se cambió la cama del lugar y no los volví a ver. Sin embargo, aún me da miedo estar en esa casa. Y no es lo único que le ha pasado a mí y a mi familia. A la chingada, güey. Qué feo ver ese tipo de cosas. O sea, una cosa es ver como entidades, otra cosa es ver sombras, güey. Pero ya llegar al punto en el que estás empezando a ver, no sé, pinches niñas que te están amenazando y que puedas como verdaderamente distinguir las expresiones faciales que tienen, se escucha aterrador, güey. Definitivamente una historia muy corta, pero que te da mucho a entender de lo elevado que puede estar un tercer ojo, de las distintas cosas que podemos ver, la bendición que es la ignorancia. Muchos de nosotros puede que estemos viviendo constantemente con entidades negativas que quieren amenazarnos, que quieren asustarnos, que quieren hacernos daño, pero gracias a que no estamos que somos un poco ignorantes en todo este tema espiritual o todo este tema místico o brujil, o simplemente que no tenemos las capacidades para notarlos, pues justamente eso, no los notamos, no nos damos cuenta de sus intenciones o de lo que quieren. A veces nos asustan, pero simplemente lo pasamos como el viento o no sé, un sonido extraño que se escuchó en la casa, pero no pensamos en la gente que sí los puede ver y las experiencias que tienen. Las personas que pueden ver entidades me han contado de las mejores historias del mundo. Con todo el respeto y amor del mundo, ojalá las sigan viendo y me puedan seguir contando historias. Esto pasó ya hace mucho. Cuando recién falleció mi abuelo, por la tristeza, mi hermana y yo dormíamos en mi cuarto. Todas las noches escuchábamos el ruido blanco de su radio. Yo fui la primera porque siempre era la última en dormirme y pensé, genial, ya estoy loca. Pero un día mi hermana se desveló y lo escuchó también. Justo la mañana siguiente, mi abuela confesó que ella también lo escuchaba. A los días soñé con él, o con eso, porque en mi sueño lo vi dentro de un hueco en la tierra, todo demacrado, como en sus últimos días que ya estaba extremadamente delgado por su enfermedad. Justo cuando iba a saltar por él, mi abuelo me tomó de los hombros y me dijo, ese no soy yo, no lo dejen entrar, no soy yo. Cabe destacar que cuando él me dijo eso, era una versión de mi abuelo sana y llena de vida, como cuando se veía bien. Desperté, le comenté a mi abuela y ella dijo que sí sentía que algo estaba intentando entrar. Tiempo después, una madrugada se escuchaba que tocaban la puerta de la casa, lo cual no tiene sentido porque tenemos una cerca eléctrica, y si no pasas por ella, no puedes tocar la puerta. Cuando volteé al espejo, vi una sombra de una mujer. Y no les mentiré, me mié del miedo, pero también le menté la madre.
Tiempo después soñé con mi abuelo otra vez sano, diciéndome miedosa, felicitándome porque al menos alguien le hizo caso. ¡Wow! Justamente embona mucho con el video que acabo de subir hace un día a Patos Potions, donde hablo específicamente de los sueños. Si no lo han visto, se los recomiendo, váyanlo a ver. Ese video me pongo a hablar sobre qué significan los sueños para diferentes culturas a lo largo de la historia. Hablé de los chinos, hablé de los nórdicos, hablé de los griegos. Todos y cada uno de ellos tenían un pensamiento de qué eran los sueños. La mayoría relacionándose en que podían llegar a ser mensajes de deidades o del mismo subconsciente o de entidades en otros planos para advertirnos de situaciones. Y si tú vienes y me dices que tuviste un sueño donde viste a tu abuelo advirtiéndote de que había algo que quería entrar y tú le hiciste caso y ahuyentaste a ese algo, simplemente abres otra vez la pregunta: ¿será que los sueños son simples manifestaciones del subconsciente para hablarnos de preocupaciones o estrés que tenemos? ¿O será que sí albergan un mensaje muchísimo más profundo y oculto que puede ser interpretado de distintas formas e incluso enviado de otros planos? Dejémosle en que qué bueno que le hiciste caso a tu abuelo y que te pudiste reír con él una última vez. Aquí mi historia. Para dar contexto, yo desde los 13 o 14 abrí mi tercer ojo. Para mí era normal ver personas desconocidas en mi casa o inclusive escuchar risas de niños que claramente yo desconocía. En fin, gracias a esta habilidad se abrieron otras nuevas, como por ejemplo el canalizar a las personas, tener sueños premonitorios, dar mensajes a través de sueños con personas que no están en este espacio de tiempo. Asimismo, cabe aclarar que tenía un bisabuelo que era brujo y muy conocido en Guanajuato por los años de la Revolución Mexicana, que por lo que contaba mi bisabuela, trabajaba con magia blanca y negra. Yo vivía en Tlaxcala y en cada vacación era irnos a Guanajuato, ya que mis papás son de allá. Pero ese tiempo, cuando tenía 14 años, nos quedábamos en la casa de una tía, ya que todavía no conseguía a mi papá una propia, y acostumbrábamos a bajar un colchón del segundo piso a la sala de abajo, donde mi mamá y yo nos quedábamos a dormir. Recuerdo que, por alguna razón, en la madrugada, yo me despertaba porque escuchaba el llanto de un niño en el patio trasero. Las primeras veces pensé que era el llanto de un vecino, pero lo que me hizo cambiar de opinión fue que las casas del fraccionamiento todavía no estaban ocupadas en los alrededores de la casa de mi tía, e inclusive las perritas de mi tía ladraban cada vez que escuchaban el llanto del niño. Sin embargo, un día mi mamá y yo nos encontrábamos viendo la película de Actividad Paranormal en la noche, ya que a nosotros siempre nos gustó este tema en particular. Posterior de que se acabó la película, procedimos a dormir y a la medianoche se escuchaba el llanto. Yo me desperté y del miedo desperté a mi mamá. Le dije que si escuchaba el llanto del niño. Juro que nos quedamos calladas para escucharlo, pero ella no escuchaba nada. Para esto, yo volteo las escaleras y me quedo viendo fijamente en la esquina, porque veía perfectamente la silueta de un niño. Mi mamá también tenía la mirada fijamente ahí. Me comenta: se siente que hay alguien ahí, ¿no? Yo le respondí un sí. No le dije que era un niño, por lo que lo ignoramos y pretendimos dormir. En eso, 10 minutos después de estar en silencio, empecé a sentir como si alguien se estuviera subiendo al colchón. Y mi mamá también lo sentía porque inclusive agarró mi mano. Yo me quedé quieta y nada más sentía que se acercaba más y más a mí. Cerré mis ojos fingiendo estar dormida hasta que de pronto dejé de sentirlo. Desde ese día, cada vez escuchaba más la risa de un niño en la casa, pisadas de que alguien corría en el segundo piso. Lo peor es que el espíritu del niño me seguía muchísimo, a tal punto de que me siguió hasta mi casa de Tlaxcala. Me hacía travesuras, me jalaba mi cabello, tocaba la puerta o la llegaba a abrir incluso, aún teniendo el seguro de la puerta. Todo terminó cuando tuve un sueño en donde veía al niño y me pedía que lo ayudara. Recuerdo perfectamente que me decía que yo irradiaba la luz y que él solo quería llegar al otro lado. Al día siguiente, en la noche, le puse alrededor de 4 velas blancas, recé por él y escribí su nombre en papel. Ese fue el último día que lo vi y en donde acabaron todas las travesuras que él me hacía. Creo que esto es una gran historia. Nos habla mucho de lo que hay en el más allá. Para mí, ese niño era simplemente un niño que estaba perdido. Tal vez era un niño que no pudo pasar con facilidad al otro lado. Tal vez era un niño que tenía miedo. Tal vez era un niño que sentía que aún no había terminado incluso de jugar o de divertirse en la vida. Es por eso que lloraba. Es por eso que las primeras veces que tú lo conociste o que tú pudiste interactuar con él,
este estaba llorando. Con el paso del tiempo dejó de llorar y se dio cuenta de que ustedes, tanto tú como tu mamá, lo notaban, y es cuando pudo recuperar, por así decirlo, algún tipo de forma de tener una familia. Volver a experimentar cosas que no había podido volver a experimentar. Después de jugar un rato contigo y hacerte travesuras, es cuando decide que ya es momento de irse y te pide ayuda. Para mí simplemente era una entidad que estaba perdida, que aún no se quería ir o tenía miedo de marcharse, y tú y tu mamá fueron las que le dieron ese empujón para que pudiera transicionar. Entonces, más que una historia de terror, que sí es una historia bonita. Las cuales no hay muchas, ¿eh? Entonces, abrazos. Y con esto oficialmente hemos terminado todas las historias de terror. Me encantaron. Hubo unas que me erizaron la piel. Hubo otras que simplemente me dieron un poquito de tristeza. Cosas de fallecimiento, cosas por el estilo. Hubo otras que me sorprendieron. Hubo unas que me hicieron entender cosas que tal vez no tenía tan claras. Definitivamente fue una gran recopilación de estas historias. Si ustedes tienen alguna que nos quieran contar, por favor déjenosla en los comentarios. Le agradeceríamos un montón, aunque no la vaya a narrar aquí en vivo. O si quieren esperarse con su historia, que es súper mega impactante, a que la narre alguna vez, estén al pendiente en Instagram o en Twitch, porque por lo general hago estas dinámicas por aquí. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de comentar y de compartirlo. Estamos tratando de crecer muchos followers. ¡Viva! Hacernos famosos y millonarios. Asimismo les recuerdo que tengo otros dos canales por si los quieren ir a visitar. Unos de cosas paranormales, místicas y brujiles, Patos Potions, y otros exclusivamente de videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, como pueden ver, todo esto fue grabado en Twitch con una comunidad increíble que todos los días crece más y más. Vénganse, formen parte antes de que sean mucho y ya no recuerdo sus nombres. Ahorita están a tiempo para que vengan, me digan hola y yo diga, yo te conozco, ciudadano promedio, pero mientras más gente vaya llegando, menos posibilidad hay, ¿eh? Entonces, agárrenme antes de que me haga inhumilde. Todos los links van a estar abajo en la descripción, y yo hago streams aquí en Twitch los lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 y los domingos de 8 a 10, todo hora México PM. Sin nada más que decir, me despido, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta el final del video, y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.